Muy buenos días, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por esta mañana. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el Salmo 119, versículos 9 a 16. El Salmo 119, versículos 9 a 16. Damos la bienvenida a cada uno, dándonos gracias a Dios porque Él nos ha dado esta oportunidad de reunirnos como iglesia, aquí en sector de Amanda 2, Iglesia Bautista Misionera Única Vía, porque Jesús es la única vía para ir al Padre. Vamos a leer, dice así, vamos a ponernos en pie para leer. Salmo 119, versículos 9 a 16. Dice así la palabra del Señor: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me gozaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendícela, Señor, dirígenos, guíanos. Oh Señor, que sea refrigerio para nuestra alma y también un reto, que seamos confrontados por tu palabra y que deseemos tu palabra para así agradarte, hacer tu voluntad. Dirígenos en esta mañana con los cánticos, con las alabanzas, porque tú eres bendito por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nuestro hermano Misael, pues continuará. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a cantar el himno 280. Bellas palabras de vida. Oh, cántame las otras vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida sos sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonarán, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Vamos a cantar 270, Santa Biblia.
que soy, de quien vine y a quien voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faros que a mi pie va guiando por la fe, a la fuente del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma está cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Ahora pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Gracias a Dios que ese ánimo así para cantar al Señor, ¿verdad? Damos gracias a Dios por sus bendiciones. Bien, nosotros cada día tenemos tantas situaciones en esta vida. Dice el Señor que tendremos guerras, rumores de guerra que en estos últimos tiempos, y siempre han habido. Pero cuando la guerra está por allá, pero cuando es cerca de uno, ya la cosa se pone más difícil. Eso es preocupante. Pero nosotros vemos que por más consejo que den, por más ánimo que la gente dé, cuando uno está en una situación, una preocupante, o cuando algo le preocupa, o para tomar decisiones, o para cómo criar a nuestros hijos, cómo conducirse en este mundo, tanta corrupción, cómo nosotros podemos realmente andar a hacer lo que a Dios le agrada. Nosotros vemos que necesitamos que Dios obre en nosotros. Ahora, ¿cómo Dios va a obrar en nosotros? Necesitamos la palabra de Dios. Es importante, entonces nosotros entendemos que es importante la palabra de Dios y preguntamos, ¿realmente es importante? ¿Para qué es la palabra de Dios? ¿Es para estudiarla nada más, para conocerla, para enseñarla? Pero el Señor nos dice, ¿para qué es necesario? Es necesario guardar la palabra de Dios en el corazón, aplicarla a nuestra vida. ¿Y por qué es importante guardar la palabra de Dios en nuestros corazones? Bueno, el Salmo 119 estuvimos leyendo, en el Salmo 119, versículos 9 a 16, y nos dice la importancia de la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios en mi corazón? ¿Por qué es importante la palabra de Dios en mi corazón? O sea, una cosa es que la palabra de Dios es importante. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. O sea, vemos la eficacia, la importancia, la necesidad de la palabra de Dios. Pero para que sea efectiva en mí, yo tengo que aplicarla. Tengo que conocerla, tengo que memorizarla, tengo que
meditar en ella, tengo que guardarla, tengo que apropiarme de ella. Entonces el Salmo 119, versículos 9 a 16, nos dice de la importancia de la palabra de Dios en tu corazón, en mi corazón, en nuestros corazones. En primer lugar, dice el versículo 9, que es que mantiene, la palabra de Dios mantiene mi corazón puro, mantiene tu corazón puro guardando la palabra del Señor. Tú y yo mantenemos nuestros corazones puros guardando la palabra de Dios. Primero limpia el corazón y luego de limpiarlo lo mantiene puro, lo mantiene limpio, dice el versículo 9. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La pregunta es usted joven? Bueno, ¿verdad? Exacto. La juventud no está en las canas o en los pocos pelos. ¿Verdad? Hay un tipo de juventud que dice, bueno, este viejito. Hablábamos ahorita de cuando habían algunos, por ejemplo, uno decía, ese viejo, un viejito, y uno tenía 17 años, 18 años, pero ese viejito solamente tenía 45 años, 40 años. 40 años, y uno lo veía de un viejito. Y yo digo, yo no me veo viejito. Yo no. Pero a mí me ven. Entonces, pero dice, por lo tanto, aunque nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿desea usted a veces subirse en una mata de coco? Oh, claro, como antes, una mata de mango y bracear de rama en rama. Y uno desea, y uno ve unos manguitos, por ejemplo, ahí enfrente hay unos manguitos, y uno lo ve pecosito, así bien. Oye, uno a querer subir, o las guayabas ahí enfrente. Dice, realmente uno desea, el espíritu lo desea. El espíritu está vivo, el espíritu es el mismo, o sea, tenemos el mismo deseo, la misma fuerza, el mismo ánimo, digo fuerza no, pero el ánimo sí, pero el cuerpo no responde. Entonces por eso dice, yo me puedo subir ahí, pero Rolando, ya espérate, tú te desciendes de ahí, mira. No hay quien arme esos huesos. Entonces nosotros vemos que, por lo tanto, cuando el Señor habla aquí de con qué limpiará el joven su camino, está hablando con usted, conmigo, no importa la edad, porque el apóstol Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. ¿A quién le está diciendo eso? A Timoteo. ¿Cuántos años tenía? Como 40 años. Huye de las pasiones juveniles. Dice, la necedad está ligada al muchacho. Dice en Génesis. Sin embargo, nosotros vemos que aún pasan los años y nosotros vemos. Y cuando yo recuerdo un abuelo mío, no era abuelito, ¿verdad? Yo soy abuelito ahora, aunque no tenga nietos. Pero él decía, cuando algunas situaciones, ay, Dios, si tuviera unos años atrás, como 50 abuelos, unos años atrás, mire. Y ustedes se imaginan. Tenía el mismo ánimo, pero ya el cuerpo no responde. Pero lo que queremos ver es que el corazón del hombre no cambia. O sea, el corazón del hombre sigue teniendo las mismas tentaciones, los mismos deseos, aunque no pueda cumplir, aunque no pueda responder. El deseo está ahí. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y cuando habla de limpiar, está hablando de purificar, de mantener limpio. No solamente lo limpió y me fui. No, mantener limpio el corazón. Dice el Salmo 25:7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová.
Es cierto que a medida que uno va creciendo, que van pasando los años, uno va teniendo prudencia, hay ciertas normas, ciertas leyes morales que le impiden a uno hacer ciertas cosas, pero los ímpetus, los deseos a veces afloran. Pero nosotros vemos que el Señor dice, que el salmista dice, líbrame, dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Pero Dios se acuerda. ¿Cuándo dice Dios que no se acuerda? Cuando los perdona. Dice que los tira a lo más profundo del mar y no los recuerda, no nos lo toma en cuenta. Entonces nosotros vemos que, dice el Señor, conforme a tu misericordia y bondad. No somos pecadores por herencia, pero también por comisión, porque los cometemos voluntariamente. Job, por ejemplo, hacía sacrificios todos los días por sus hijos. ¿Por qué? Porque él decía, por si han pecado, entonces yo hago sacrificio para que el Señor los perdone. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros pecamos. Él sabía que sus hijos también pecaban y que porque él también sabía que pecaba. Todos pecamos, por lo tanto, es necesario limpiar el pecado. Es necesario, ¿cómo puedo yo dejar de pecar? Alguno puede decir, yo dejé de beber, yo dejé de endrogarme, yo dejé de hacer tal cosa, pero hay cosas que no va a poder dejar de hacer y que solamente el Señor Jesucristo, como la obra del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, por eso dice, con guardar tu palabra, con obedecer tu palabra, con aplicar tu palabra a mi vida. Dice Lucas 15:13, que el hijo perdido, dice, habla del hijo perdido. ¿Qué estaba haciendo el hijo perdido? Dice que todo lo gastó viviendo perdidamente. Lo malgastó el dinero que le pidió al papá que le diera la herencia. Lo perdió viviendo perdidamente en pecado. Por lo tanto, nosotros vemos que es necesario que el corazón nuestro sea limpiado cada día, limpiado, porque cada día se ensucia. El hijo, vemos nosotros también que dice 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. De las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio, invocan al Señor. Entonces, cuando vamos a limpiar, a invocar el nombre del Señor, cuando vamos a hablar con Dios, tenemos que, una primera parte que es la confesión, tenemos que confesar y pedir perdón, confesar los pecados que hemos cometido, pedirle perdón al Señor, para que el Señor entonces nos perdone y nosotros entonces tengamos acceso al trono de la gracia de Dios. Todos necesitamos un corazón limpio. ¿Cómo limpiará tu camino? ¿Cómo mantendrás tu camino puro, limpio? Guardando la palabra de Dios. Y cuando habla de guardar, está hablando de cercar con espinas, cercarlo para que nadie entre, no entre ningún animal. Habla de preservar, habla de atesorar, habla de tener como algo importante, cuidar la palabra de Dios en mi corazón, en mi vida. Y cuando habla de la palabra de Dios, aquí menciona varias ocasiones, varios términos que se utilizan para la palabra de Dios. Por ejemplo, habla de consejo, mandamiento, habla de decretos, juicios, oráculos, dichos, y está hablando de sentencia. Dice, con la palabra de Dios, porque con la palabra de Dios se conoce, dice el Señor, cordura. Con la palabra de Dios nos hacemos cuerdos, se conoce cordura, dice Proverbios 4:1. La palabra de Dios te advierte para que no sigas los pasos de los impíos. Dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni sencilla ni se hacen vencedores se ha sentado. Está hablando de que él no anda con los impíos, no se deja arrastrar, llevar por los impíos. ¿Pero por qué? La palabra de Dios, sino que se deleita en la palabra de Dios.
La palabra de Dios es imprescindible, es importante y necesaria, imprescindible. Guardar la palabra de Dios te libra de caer en las garras de hombres extraños y mujeres extrañas. No solamente porque dice el proverbio, hombres, mujeres extrañas, sino te libra también del hombre extraño, del hombre que te convence, que te habla y que te dice no y te promete todo, hasta la luna, las estrellas, pero es solamente para conseguir lo que quiere. Una vez lo que quiere, ya, así como hizo Amón con su hermana, como la aborreció, con el mismo deseo que quería tenerla, también asimismo la odió, la aborreció. Mire el Salmo 119, el versículo 11, ¿qué dice? En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. ¿Recuerdan a Josué? Josué, cuando decía Josué 1.7, solamente, vamos a buscarlo, Josué 1.7. Mantenga el dedo ahí, en el Salmo 119, versículo, manténgalo ahí. Y vamos a ver Josué 1.7. 1.7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿En qué tenía Josué que esforzarse y ser valiente? En guardar la palabra. O sea, no es fácil guardar la palabra. Hay que esforzarse para guardar la palabra, porque hay veces que no queremos leer la palabra. No queremos meditar en la palabra. Y hay veces no queremos escudriñar la palabra, y mucho menos aplicarla. Podemos ser intelectuales, conocer mucho la palabra, y memorizar muchos versículos de memoria, pero ninguno de ellos lo aplicamos en nuestra vida. Entonces, el Señor nos dice que Él va a prosperar si Él si se esfuerza y es valiente en hacer conforme a toda la ley que Dios le dio a través de Moisés. Entonces, dice que te mandó, por lo tanto, serás prosperado. Mi alma será prosperada cuando yo guarde la palabra de Dios en mi vida. ¿Y por qué? Vamos a buscar en 2 Timoteo, capítulo 3. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. 15 hasta el 17. 3, 15 al 17. Ahí el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, aconsejando a Timoteo, mandando a Timoteo, enseñándole a Timoteo, y le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, tú las sabes, tú las conoces. Y dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo, que es en Cristo Jesús. O sea, la palabra de Dios que él conocía, él la conoció porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, él la conocía y le hacía sabio para entonces conocer cómo creer en Jesucristo, y creyó. Entonces Jesucristo dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios no solamente para enseñar, y ya yo supe, conozco todo. No, ella sigue trabajando para enseñarnos, pero también si nosotros nos desviamos, nos llama para reprendernos, llamarnos la atención, para que volvamos al camino. Y dice, para instruirlo a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice el Salmo 119, volvamos allá, el versículo 10 nos dice que por la importancia que vimos en el versículo 1, vemos que el versículo 1 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La importancia de guardar la palabra de Dios. Ahora nosotros vemos por esa importancia de guardar la palabra de Dios, que tiene la palabra de Dios en nuestros corazones, de guardarla en nuestros corazones, es que con todo mi corazón te he
buscado. Dice el salmista, yo he decidido, he tomado la resolución, resuelvo que yo voy, dice, como dice, con todo mi corazón, yo digo que te he buscado. Porque yo reconozco la importancia de la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios. Por eso yo te he buscado. Yo te busco constantemente. Te he buscado para hacer algo. El corazón, cuando habla del corazón, el corazón también es utilizado de manera muy amplia. Por ejemplo, el centro de las emociones, los sentimientos, la voluntad, incluso el centro el intelecto también. Y también el Señor dice que Él es el centro de todas las cosas. Hablando, dice que he buscado con todo mi corazón. No es que yo esfuerzo, yo traté de hacerlo. Es como cuando a alguien le mandan a hacer algo y, por ejemplo, yo traté, pero no pude. Por ejemplo, Xiomara ahorita tenía una tarea con una botella de esa de refresco y no podía abrirla, estaba pegada ahí. Ella me dijo que estaba y no podía, pero ella no dijo, bueno, yo no puedo. Ahí se quedaron sin beber refresco. No, ella continuó hasta que lo destapó. Entonces, el Señor no es solamente dijo, bueno, yo intenté. No, continúa buscando la palabra de Dios de todo corazón. Como dice, cuando hablamos de buscar, está hablando de preguntar, de indagar, de escudriñar, de inquirir, como dice de Esdras. Entonces, mira el versículo 2 del Salmo 119. Salmo 119, versículo 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. O sea, está diciendo dos cosas. Está guardando el corazón, guardando la palabra, pero con todo el corazón le busca para guardar la palabra. Le busca, no solamente yo leer, yo estoy decidido a estudiar la palabra, pero ¿para qué? Es para de corazón seguirle, para de corazón obedecerle, para que el Señor obra en mi corazón, trabaje en mi corazón, transforme mi corazón. Mira el versículo 34, Salmo 119, 34. El Salmo 119, 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. No es simplemente decir, ahora tengo que cumplir esto. Estoy obligado, no, de todo corazón. Señor, dame amor por tu palabra. Señor, que yo ame tu palabra, desee estudiar tu palabra, medite en tu palabra. Señor, que yo aplique tu palabra en mi corazón. Porque yo lo que quiero es obedecerte, hacer tu voluntad. Dice el Mateo 6, 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces a veces hay una lucha, tenemos otras cosas, queremos buscar a Dios, servir a Dios, pero queremos servir a otras cosas. Tenemos otros ídolos, tenemos otras cosas que captan nuestra atención. Y hay momentos donde nosotros estamos ahí decidiendo qué es más importante en mi vida. ¿Qué es más importante? ¿Dios, su palabra o las cosas del mundo? Y a veces no es que sean cosas malas, no. Vamos a pensar en no cosas malas, simplemente estudios, preparación, trabajo. Pero nosotros muchas veces cedemos a las otras cosas y dejamos en segundo lugar a Dios y su palabra. Él nos dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso, Señor, dice el salmista, y nosotros debemos decir, yo te pido, no me dejes apartarme de tus mandamientos. Necesito tus mandamientos. Ya estoy andando en tus sendas, en tus caminos, en tus mandamientos, en tu palabra. Pues entonces, Señor, no permita
que yo me desvíe. Por eso dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Mira el Salmo 119 ahí mismo, versículo 133. 133. 133. Dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos, Señor. Yo no quiero que ninguna iniquidad, ningún pecado se enseñoree de mí, que yo me haga un siervo de ese pecado, que tenga como un vicio, tenga una adicción a eso, que yo tenga como en primer lugar, que yo ande en pos de ese pecado, Señor, que no se enseñoree de mí. Y por eso Él dice, ordena mis pasos, ¿con qué? Con tu palabra. No, yo voy a hacer ahora esto, voy a hacer aquello. No, es con la palabra de Dios que vamos a poder, que el Señor nos va a ordenar nuestros pasos. Dice el Salmo 143, 10 y 11, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, por tu nombre, oh Jehová. Me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Entonces vemos nosotros, dice, ¿a quién tenemos nosotros ahora? Después que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, al Espíritu Santo. Que tu Santo Espíritu me guíe. El Espíritu Santo entonces usa la palabra de Dios para guiarme. Él usa la palabra de Dios. En tercer lugar vemos aquí el versículo 11. Versículo 11. Que por la importancia de la palabra del Señor en mi vida, he guardado en mi corazón tus dichos. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Vemos que está repitiendo el corazón y guardar. Por eso es que vemos el título, la importancia de guardar la palabra de Dios en mi corazón, en tu corazón. ¿Por qué? Porque nos está hablando del corazón, de guardarla primero en el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón actúan los pies, actúan los ojos, actúa la boca. Actuamos. Primero tiene que estar en el corazón. Podemos tenerla en la mente, aunque el corazón habla también del centro de las emociones y también del intelecto. Pero podemos tenerla solamente en la mente. Pero tenemos nosotros que hacer que esa palabra de Dios venga a nuestros corazones y habite, more. Porque cuando viene la tentación, esa palabra va a estar ahí, va a responder. Por ejemplo, cuando estamos en un examen, ¿verdad? Decimos, tenemos un examen y no estudiamos nada, no repasamos nada. Es más, ni siquiera hay algunos que no tienen que estudiar nada porque son inteligentes y pueden, pero ni siquiera ha oído nada de la clase, nunca. Aunque vimos de esta muchacha de la calle a Harvard, en la película, de ese libro y la película, que habla de que ella no estudiaba, pero ella no iba a clases, pero ella tenía una enciclopedia. Y con la enciclopedia ella leía todos los días la enciclopedia y iba leyendo todo hasta que llegó a la R, porque ya le faltaba la... No tenía R y S, o sea, todas las preguntas que le hacían de R y S. Dice, gracias a Dios que tuve suerte que en los exámenes nunca salió ninguna pregunta de R y S. Por ejemplo, de palabras, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta palabra? Pero nosotros vemos que, dice, en mi corazón he guardado tus dichos. He decidido guardarlos. He tenido la iniciativa, a pesar de mí, a pesar de que yo no quiero. No es que quiera, no tengo deseo de estudiar, no tengo deseo de leer la palabra. Cuando en la noche quiero acostarme así sin leer, ¿qué es lo último que queda en mi mente cuando me acuesto? La historia del celular de él. ¡Qué risa! Puede ser un chiste, puede ser. ¿Qué es lo último que queda? En la noche, en la mente, ¿en qué va a estar? ¿Qué va a estar utilizando? Principalmente lo último que nosotros estuvimos haciendo. Por esa razón,
decía David que antes de que anocheciera, primero antes de que amaneciera se levantaba a hablar con Dios. Y antes de que anocheciera, ahí estaba. Y dice, yo me acostaba temprano, pero no para dormirme de una vez, sino mientras estoy acostado, estar meditando en ti, Señor. Meditando en la palabra de Dios. Entonces vemos que la importancia de la palabra de Dios guardada en nuestros corazones, cuando el Señor dice en Deuteronomio capítulo 6, ¿qué dice? Vamos a buscar allí, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Mire la importancia que dice que esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La importancia. Y dice, y las repetirás a tus hijos, no solamente en tu corazón, sino en el corazón de tus hijos. Hablarás de ella para asegurarte de que esté en el corazón de tus hijos. Hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. La tendrás presente en todo momento, en toda situación, toda circunstancia, en toda ocasión, y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta, para tenerla cada vez donde quiera que tú mires, donde quiera que tú vayas, no solamente en el baño. Bueno, especialmente padres creyentes ponen versículos y enfrente de la puerta cuando está sentado, ¿verdad? Si está sentado, dice el ojo de Jehová mira a todo el mundo, ¿verdad? A lo bueno y a lo malo. Sí. Entonces, para que tenga cuidado lo que va a hacer. Entonces, que no vaya a hacer algo. Pero no, la palabra está más segura en el corazón. Pero lo que está diciendo aquí es que esté presente en todo momento, en toda situación, en toda ocasión. Y dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué abunda en tu corazón? ¿Qué está abundando en mi corazón? Cada uno tiene que ver, cada uno tiene que pensar. Porque sí, puede que tenga mucha palabra de Dios, pero abunde otra cosa más. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca, y preguntamos, ¿qué abunda en mi corazón? ¿La palabra de Dios? ¿O solamente la palabra de Dios? ¿O qué tengo más en mi corazón que la palabra de Dios? ¿Son los juegos? ¿Son los TikToks? Conozco todo lo que está pasando en el mundo, pero no conozco lo que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces, tengo que ver. Dice el Salmo 37:31, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está en su corazón, no va a resbalar. Dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, por eso es que me agrada, porque la palabra de Dios está en mi corazón. Entonces ella me hace agradarme en la voluntad de Dios. Si no, yo no me voy a agradar. Entonces, dice, ¿cuál es el propósito de que yo he decidido? El propósito de que en mi corazón he guardado los dichos de Dios, la palabra de Dios, dice, para no pecar contra ti. Yo no quiero ofender a Dios. No quiero pecar contra Dios. Entonces, ¿qué hago? Dice, yo guardo la palabra de Dios en mi corazón, como dice el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, tus mandatos, tus resoluciones, para no pecar contra ti, para no ofenderte, para no desagradarte, para no pecar contra ti. En cuarto lugar, vemos aquí el versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Alabado sea tu nombre, alabado, te alabo, Señor. Enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. Enséñame tu palabra. Y dice el Señor, no está lejos de ti, al lado. Ahí está la salvación, está la vida, está la palabra, está el camino. Dice, para guiarnos.
Dice 1 Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Enséñame tus estatutos. Mire el Salmo 119, versículos 26 y 27. Salmo 119, versículos 26 y 27. Dice así, hazme entender el camino de tus mandamientos. Házmelo entender para que medite en tus maravillas, para que yo medite en todo lo que tú has hecho en la vida, lo has hecho por nosotros para salvarnos, pero también en mí. Dice, el 26 dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Dice San Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él recordó a los discípulos, a los escritores, los que escribieron la Biblia, lo que Jesucristo había dicho, para que escribieran. Pero a nosotros nos da entendimiento, ilumina nuestros corazones. Nuestro entendimiento nos da y nos ilumina, nos da discernimiento en la palabra de Dios. En quinto lugar, vemos aquí el versículo 13. Versículo 13. Dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Con mis labios yo los he contado. Yo puedo decir todos los juicios, todos los decretos, toda la palabra, todos los estatutos de Dios, toda la palabra de Dios, todo lo que Dios ha mandado, los mandamientos de Dios. Yo puedo, dice el salmista, yo los he contado. Yo sé cuáles son. Pero no solamente me he quedado con ellos, sino también lo he comunicado a otros. Se lo he dado a otros, le he enseñado a otros esos estatutos, esos mandatos del Señor. Mira el versículo 46, Salmo 119, 46, ¿qué dice? Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Está hablando también de testificar de Jesucristo, testificar del Señor. Y dice el Salmo 34, 11, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Dice que enseñaré todo juicio, todo mandato del Señor. El versículo 13, 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Es estimada la palabra de Dios más que toda la riqueza. La pregunta es, ¿por qué estamos buscando más la riqueza que la palabra de Dios y la voluntad de Dios? Parece que yo estoy amando más las riquezas que la voluntad de Dios, que la palabra de Dios, que los testimonios de Dios. Aunque digo una cosa, con mi vida yo estoy reflejando otra cosa. Me he gozado, como dice, en el camino de tus testimonios. Me gozo yo en el camino de los testimonios de Dios, en el camino de la palabra de Dios. Me gozo yo en la palabra de Dios, de verdad me gozo. O cuando viene esa palabra y me da duro. Rolando, eso no está bien. Tú estás mal. ¿Con qué actitud tú hiciste eso? ¿Cuál fue la actitud? ¿Por qué tú ayudaste a ese hermano? ¿O por qué tú ayudaste a esa persona? Y como decía mi bisabuelo, decía, ¿y qué busca? ¿Qué tú estás buscando? ¿Qué tú estás tratando de ganar? ¿Qué tú estás tratando de conseguir? ¿Realmente porque amas la palabra de Dios? ¿Te gozas en el camino del Señor? Mira el versículo 77, Salmo 119, 77. 7:7. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Tu palabra es mi delicia. Tus mandatos son mi delicia. Los cristianos se gozaban, cuando allí hablaba en Hechos 2, que los cristianos se gozaban en vivir la vida cristiana. Ellos se gozaban de estar juntos, se gozaban, en ese tiempo le llamaban los del camino, y se gozaban en andar en el camino de Dios, en andar en la palabra de Dios, en andar en Cristo Jesús.
Dice, más que las riquezas. Dice el versículo 15. Mire el versículo 15. Salmo 119, versículo 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Dice, meditaré en tus caminos, meditaré en tu palabra, meditaré en tus mandatos, meditaré en toda la ley, en todo lo que tú mandes. Y dice, cuando habla de meditar, está hablando de reflexionar, considerar, analizar, preguntar. Entonces yo reflexionaré con tu palabra. Dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios está, mi corazón se deleita en la palabra de Dios. Yo tengo que enseñar, entonces, tengo que enseñar a mi corazón, pedirle al Señor que el Espíritu Santo use su palabra para que mi corazón guarde la palabra de Dios y yo pueda entonces deleitarme en ella. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dice, no siendo oidor olvidadizo. La palabra de Dios no es solamente para conocerla, es para aplicarla cada día, cada momento a nuestras vidas, para poder guardarla, nosotros guardarla en nuestros corazones y nosotros vivir por ella. Considerar, mirar intencionalmente la palabra de Dios para obedecerla. Versículo 16, último versículo, dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Me regocijaré en tus estatutos, me voy a continuar gozando en tus estatutos. El Salmo 119, versículo 24, ¿qué dice? Versículo 24 dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Dónde buscamos consejo? ¿A quién le pedimos consejo? Uno ha visto cuántas situaciones, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas personas han perdido todo por estar oyendo consejos de otra persona. Y después que esa persona pierde todo, después que esa persona cae presa, los otros que aconsejaron que hicieran eso, desaparecen por ahí. O que después que lo hirieron, o que tuvo un accidente, nadie se aparece por ahí. Pero el Señor dice que nuestro consejero es el Señor, que mis consejeros son los testimonios del Señor, la palabra de Dios. Dice el Salmo 48 que vimos ahorita, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me he deleitado en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Dice en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El apóstol Pablo decía, yo me deleito en la ley de Dios, aunque tengo una lucha, porque a veces lo que no quiero, eso hago, y lo que no quiero, eso hago. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Pero me deleito internamente en la ley de Dios, dice el apóstol Pablo. Y esa palabra va a obrar en mi vida para yo tomar la decisión correcta. Dice, no me olvidaré de tus palabras. Dice el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo no me voy a olvidar de tu palabra, porque si me olvido de tu palabra voy a pecar contra ti. Por lo tanto, yo he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, para andar en santidad, para no desagradarte. Mira el versículo 176, Salmo 119, 176. Dice el Salmo 119, 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Miren qué oportunidad tiene el salmista al él no olvidarse de la palabra de Dios, de él estudiar la palabra de Dios, de él guardar la palabra de Dios en su corazón. ¿Qué dice él? Entonces dice,
Yo anduve errante como oveja extraviada. Él está diciendo, Dios me va a buscar porque yo no me olvido de su palabra. No me he olvidado de su palabra. Sí, he fallado. Me he descarriado como oveja extraviada. Pero yo nunca me olvidé de su palabra. Y esa es mi garantía de que Dios va a volver a buscarme. No por mí, sino por Él. Y porque yo guardo su palabra en mi corazón y me deleito en su palabra. Es como dice Santiago 23, 24, que nosotros la palabra de Dios no es solamente nosotros conocerla, sino aplicarla a nuestras vidas. Es como verse en el espejo. Veo el sucio que tengo, pero cuando veo, me voy, ya me olvido dónde está el sucio, cómo está el sucio. No, el espejo no me lo quita, pero sí me lleva a que yo me quite. Por lo tanto, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y como dice el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Con todo mi corazón, dice el 10, he guardado, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No hay quien pueda sostenerse sin Dios y su palabra. Necesitamos la palabra de Dios, guardarla en nuestros corazones, apropiarnos de ella, aplicarla a nuestras vidas, para que entonces ella obre, germine y penetre y haga, discierna nuestros corazones. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que decidir, como el salmista, que nuestros corazones continuarán guardando, atesorando o bendiciendo la palabra de Dios para conocer su voluntad y no para no pecar contra Él, para no ofenderlo, para agradarle a Él y dar y andar en santidad. Pero aquel que no conoce al Señor Jesucristo, nuestros amigos deben escuchar la palabra de Dios para que tengan fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, para que tengan fe en Jesucristo y se arrepienta. Por lo tanto, amigo que me escucha, ponga su fe en Jesucristo. Arrepiéntase y conviértase a Él. Guarda la palabra. Todos debemos de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones y vivir conforme a la voluntad de Dios. Hasta que una persona no acepta a Cristo, no se arrepiente y convierte a Jesucristo, no pone su fe en Jesucristo, la palabra de Dios no va a obrar. La primera obra de la palabra de Dios es convencerle de pecado, de justicia y de juicio, usado por el Espíritu Santo. Dice, por la palabra de verdad. Por lo tanto, es necesario que nosotros, tanto para salvación como para vivir la vida cristiana, necesitamos la palabra de Dios, porque ella es la que nos guía a toda la verdad. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos tu palabra para salvación. Darnos tu palabra para transformación, para transformar nuestra vida, para cada día parecernos más a Cristo y seamos semejantes a la imagen de tu Hijo Jesucristo y andemos en santidad, andemos haciendo tu voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo.